Bienvenidos a una nueva edición de Mires Podcast. Estamos muy felices de poder llegar nuevamente a tu casa, a tu hogar, inclusive a tu vehículo, el lugar donde te conectes a través de este nuevo episodio. Hoy vamos a tener un tema muy, pero muy interesante y creo que es parte de nuestra base relacional con Dios. Y vamos a hablar acerca de conocer al Espíritu Santo. Es algo muy profundo, muy denso. Oramos para que estos minutos le podamos sacar el máximo provecho, pero para eso hemos traído unos invitados que seguramente nos van a guiar y sé que Dios les va a usar para que nosotros podamos ser personas que conozcamos, pero también que nos relacionemos con el Espíritu Santo. Tenemos hoy a nuestra pastora Jennifer de Rodríguez, también a nuestro pastor Manuel Brito y al pastor Donis Tapias, agradecidos de que hayan dispuesto este tiempo para poder compartir este tema tan importante, pero que considero que debemos manejarlo. Y una de las cosas que recuerdo, pastor Donis, cuando predicaste el día domingo, tú decías una verdad que en lo particular me confrontó. Y yo pudiera decir, bueno, es que tantos años de ministerio, pero yo decía, oye, verdad, nosotros invertimos tiempo para hablar con Dios porque es nuestro Padre. Invertimos tiempo para hablar con Jesús porque es nuestro Salvador, su sangre nos redime, nos limpia de todo pecado, es quien nos salvó. Pero el Espíritu Santo, ¿qué rol cumple y qué debemos hacer para relacionarnos con Él? Bueno, lo primero que debemos entender es que la fórmula que compartí el día domingo es de nuestra oración. Tiene que ser una oración que sea hacia Dios, dirigida al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Porque muchas veces buscamos de pasar tiempo quizás orándole, pidiéndole, solicitándole a Dios, cuando la función realmente es del Espíritu Santo, porque dice la Biblia que Él es quien intercede por nosotros y nos ayuda a pedir según lo que conviene. Entonces, muchas veces estamos delante de Dios solicitándole cosas que ni siquiera al Espíritu Santo le hemos participado. Entonces, cuando tenemos la claridad de que es el Espíritu Santo quien realmente está con nosotros y de acuerdo a nuestras actitudes puede que esté lejos o puede que esté cerca de nuestras vidas, porque dice que nos acompañaría hasta el fin de los días. Es decir, nunca nos va a dejar independientemente si estamos mal, si estamos bien, si estamos medio bien. Lo que puede suceder es que quizás esté un poco alejado, porque dice la Biblia que Dios ve al orgulloso de lejos, pero al humilde lo ve de cerca. Es decir, que es una acción de parte de Dios y como es la Trinidad de Dios, supongo yo, aquí inventando un poco, que el Espíritu Santo pueda actuar igual con nosotros. Entonces, yo le compartí a la iglesia que una señal de que tenemos al Espíritu Santo es que cuando hacemos algo mal, nos sentimos mal. Qué peligroso es un cristiano perder esa convicción de que cuando haga algo mal, no sentir nada. Entonces, lo más peligroso que nos puede pasar como cristianos es que cuando estemos haciendo algo mal, ni cosquilla, ¿no? Entonces, qué tan importante es entender que el Espíritu Santo está con nosotros todos los días. ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando hay un sentir en nuestro espíritu que nos hace sentir mal cuando estamos haciendo las cosas bien y nos hace sentir bien cuando estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Y por otro lado, dice la Biblia que su espíritu se une al de nosotros. Es decir, que mientras yo más tiempo tengo con el Espíritu Santo, los atributos directamente del Espíritu se topan en mi vida. No habla de los espíritus de Jesús, no habla de los espíritus de Dios, no habla de los frutos de Jesús ni los frutos de Dios, sino los frutos del Espíritu. Entonces, nuestro acompañamiento real tiene que ser con ese Espíritu, que en este caso es el Espíritu Santo. Y algo que recuerdo también tocaste en el mensaje, nos hablabas que es una persona, aunque por nombre decimos Espíritu Santo y pensamos que es Espíritu solamente, pero es una persona. Incluso pues si lo vemos a nivel de enseñanza y teológico, es la tercera persona de Dios, pero no porque tenga tercer orden de importancia, sino es igual de importante como el Padre y el Hijo. Y mencionaste algo, pero quería, por cierto, aprovechar a la pastora Jennifer para preguntarle, porque nosotros no podemos o debemos tener mucho cuidado, porque el Espíritu Santo es una persona que es muy sensible y algo que nosotros debemos trabajar diariamente es cómo nosotros nos conducimos, qué estamos haciendo, cómo nos manejamos y poder guardar esa enseñanza que tenemos de Dios, que tenemos de Jesús, pero también de ese consolador que, como decía el pastor Donny, nos guía a toda verdad. ¿Qué importancia tiene ese guardar los mandamientos y cómo podemos hacerlo?
Tú en el encuentro dijiste algo muy clave cuando hablabas del Espíritu Santo, que también me quedó, y era cómo hacer cuando queremos conocer a alguien, ¿verdad? Y creo que una de las cosas más importantes es empezar a conocer cómo es, qué te contrista, qué no te agrada o qué sí te agrada. Y es realmente como conocer a una persona, a una pareja. Solamente el Señor me ministraba el domingo como que está bien. ¿Cuántas veces a lo mejor uno le dice a la pareja, no me hagas eso porque no me gusta o porque me duele, ¿sabes? Me siento mal, pero me parece una tontería, pero es que esa tontería me duele a mí. Entonces ya tú evitas no hacerlo porque sabes que le va a doler, porque sabes que la persona es sensible y el Espíritu Santo se contrista. Entonces, una de las cosas que me decía el Señor, puedes ser una apasionada, tú puedes amarme, tú puedes tener el fuego, tú puedes tener lo que sea, pero si tú no guardas mis mandamientos, el amor está incompleto. Yo no me voy a sentir completamente amado por ti si tú no guardas mis estatutos. ¿Cómo los voy a guardar? Tengo que conocer la bendita palabra, qué le agrada y qué no le agrada. Porque uno le decía yo a la gente, usted le empieza y dice, bueno, pero es que a mi esposo no le gusta el pollo así. Entonces yo no lo hago, aunque a mí me guste. Yo no hago el pollo así porque a él no le gusta. Así pasa con el Espíritu Santo. Conozco qué le gusta, qué no le gusta, para que Él siempre permanezca en nosotros para siempre. Y qué importante, y es algo que debemos trabajar. Y diste un ejemplo demasiado gráfico. Nosotros, así como vemos que le gusta a una persona que queremos agradar, igual el Espíritu Santo es una persona que debemos empezar a relacionarnos. Y es lo que quería preguntarle al pastor Donis, de cómo nosotros podemos dar esos primeros pasos de relación. Ahora, cuando te hago esta pregunta, yo entiendo, y eso en lo particular, tú me puedes, tal vez la postura es distinta, pero considero que tal vez no hay un manual, porque es como que yo diga, ¿cómo conocer a un amigo? Número uno, escríbele así. O sea, no hay algo como rígido, pero sí hay tal vez tips o escenarios que nos permitan nosotros poder relacionarnos, y como decía la pastora Jennifer, conociendo esta palabra, ya sé cómo actúa, cómo es, qué le gusta, y trabajo por agradarle. Porque en la participación anterior decía algo que es muy cierto. A veces nosotros pensamos en Dios, en esa lista de peticiones, esto y lo otro, y no entendemos que es como que uno ande con un amigo chulo. Disculpen el término, pero, o sea, todo el tiempo pidiéndome, bueno, llega un momento que se cansa. Así mismo, esa relación con Dios tan limitativa de dame, creo que sería una relación que en algún momento se agota. ¿Cómo nosotros podemos relacionarnos correctamente con el Espíritu Santo? Bueno, primero entender que el Espíritu Santo viene para ministrarnos a nosotros poder. Y cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas, ese espíritu pedigüeño se va de nuestras vidas y comenzamos a trabajar más por el ser que por el hacer, ¿no? Que es un punto que va a tocar más adelante el pastor Manuel. Pero una de las cosas que yo he aprendido, no he visto al Espíritu Santo como una opción a mis problemas, sino que Él es que resuelve mis problemas. Entonces, cuando yo tengo claridad de que es el Espíritu Santo quien me ayuda a resolver mis problemas, busco que Él trabaje en mí para yo resolver todas esas cosas que para mí pueden ser un problema. Ahora, yo debo entender de prioridad que el que vaya a buscar crea que Él está. Entonces, el primer paso considero que es creer que cuando tú te arrodillas a orar, o te sientas a orar, o te paras a orar, creer que Él está allí. No va a estar Jesús, no va a estar Dios. Quien está es el Espíritu Santo. Entonces, creer que Él está. Y después, creyendo que Él está, el segundo paso, diría yo, por ponerle unos pasos, es comenzar a hablar de manera natural todas aquellas cosas que podemos sentir que no tenemos muchas veces la capacidad, por miedo, por vergüenza, comenzarla a contar al Espíritu Santo. Bien sean cosas buenas, bien sean cosas que son nuestras debilidades, contársela al Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a guiar a que todas esas situaciones puedan ir mejorando, ¿no? Y lo otro que yo vería como un tercer paso, yo le pondría un tiempo específico, un lugar específico, como tal cual una cita. Cuando uno tiene una cita, uno dice, mira, nos vemos en el centro comercial a las 3 de la tarde. Entonces yo haría el encuentro con el Espíritu Santo una cita todos los días. Yo sé que a las 8 de la noche tengo una cita con el Espíritu Santo, o a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana. Entonces creo que cuando le damos esa prioridad al Espíritu Santo, Él se va a ir mostrando.
porque no es la misma forma como yo lo he conocido a como lo ha conocido cada uno. Se va a ir mostrando de manera diferente de acuerdo a nuestra intensidad, de acuerdo a nuestra búsqueda, de acuerdo a nuestra relación con Él. Incluso como seres humanos es natural que nosotros querramos cada día estar mejor, que querramos ser exitosos, que querramos tal vez alcanzar metas, objetivos, planes. Pero ¿cómo lograr ese punto de equilibrio o qué lugar debemos darle al Espíritu Santo para tal vez alcanzar este éxito? ¿O hay algo prioritario que debemos hacer para que pues ese éxito ocupe el lugar correcto? Yo quiero preguntar eso al pastor Manuel. En la palabra encontramos que Él es nuestro consolador. Pero a veces pensamos y nos vamos cuando Él nos consuela en las situaciones duras, las situaciones malas, cuando perdemos a alguien. Y Él está ahí para consolarnos. Pero cuando caminamos hacia el éxito, que empezamos a cumplir nuestras metas, que sentimos, ese camino también es solo y vacío. Porque a veces pensamos que el éxito está acompañado de muchos aplausos de muchas personas. Pero el éxito, cuando llegamos a la cima, muchas veces nos volteamos y estamos rodeados de gente, pero totalmente solos. Ahí es donde incluimos siempre nuestras metas, trabajo y sueños, debe estar el Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos va a guiar y nos va a consolar en esas noches donde alcanzamos de repente muchos aplausos, pero llegamos a un cuarto solo y solamente está Él para abrazarnos y decirle, sigue adelante, sí lo puedes alcanzar, sí lo vas a lograr. Ese éxito sin el Espíritu Santo se convierte en un vacío que lo que va a llenarnos es de depresión, de ansiedad, de muchas cosas. Por eso es que vemos que grandes artistas, grandes conferencistas, grandes políticos, grandes empresarios, muchas veces terminan con su vida a corta edad. ¿Por qué? Porque no han determinado tener al Espíritu Santo como su consolador, como su amigo, como su guía, y cuando llega el vacío del éxito, lo más fácil es alejarse porque no saben controlarlo. Cuando nosotros tenemos un éxito contundente en nuestra vida de la mano del Espíritu Santo, todo va a ser posible porque Él está con nosotros. Incluso hay algo muy hermoso y en una relación es que es típico que hay momentos especiales. Si yo hablara, por ejemplo, a cada uno y le pregunto momentos especiales en matrimonio, se van a acordar de algunos momentos. Si le hablo de un momento difícil, se van a acordar. Y hay momentos, hay situaciones que marcan nuestra relación también con el Espíritu Santo. Hay unas que bueno, tal vez recordamos con ansia. Yo por lo menos una de las cosas que siempre recuerdo es cuando recibí la llenura del Espíritu Santo, porque fue algo que no fue lógico, fue algo literalmente espiritual. Yo vení, cuando llego aquí a la iglesia me dicen, te toca servir. Y yo como que, porque ese día yo sentía algo, una convicción muy fuerte de que iba a ser lleno del Espíritu Santo y que se iba a manifestar las lenguas. Yo venía como convencido. Entonces imagínate llegar y dice, no, te toca servir. Y yo como que, ok, pero es imposible yo sirviendo, como voy a recibir la llenura, y empezar la lógica. Pero recuerdo que Dios, usando una persona, me llama, y cuando estoy en medio de la adoración y eso, yo estaba llorando no de la presencia, sino de la molestia de que no iba a ser lleno del Espíritu Santo. Recuerdo que me llaman y yo dije, bueno, en ese tiempo había unas escaleras en el escenario, y dije, bueno, me está llamando para ayudarle a atajar gente, porque está el poder de Dios manifiesto. Y recuerdo cuando va a la escalera que yo como que, ¿quién vamos a atajar? Me dice, no, allí, miércoles. Yo no les puedo explicar qué es lo que sentí internamente. Fue algo que yo me quebrantaba, y más bien lo que le pedía era perdón al Espíritu Santo por dudar, porque Dios no se mueve por lógica ni porque los sucesos se estén dando. Incluso algo que he tenido muy presente en estos días, Dios me ha ministrado, es acerca del nombre de Efraín, el segundo hijo de José, justamente porque en medio de la aflicción es donde Él te bendice. Incluso Efraín significa doblemente fructífero en medio de tu aflicción. Hay momentos especiales con el Espíritu Santo, pero hay momentos que no lo son tanto, y por eso quería preguntarle a la pastora Jennifer, momentos muy cerquitas y especiales con el Espíritu Santo, por lo menos uno. Bueno, yo venía eso pensándolo en el camino y le decía, Señor, o sea, yo he tenido muchas experiencias contigo, pero una de las que dice la palabra que el pastor Donny la nombraba era que cuando nosotros no sabemos qué pedir, Él pide, ¿verdad?, con gemidos indecibles, para comunicarnos con el Padre. Y yo tuve la experiencia de estar en un sitio donde estaba en ese momento una operación que se hacía aquí en Venezuela, que nos interceptaron y me matan a un joven ahí, lo matan ahí en mi cara,
Fue una cosa horrible cuando veo los disparos, lo veo en el piso y yo caigo de rodillas. Estaba la simulación del tiroteo, la cosa. Caigo de rodillas y tenía una persona que me estaba resguardando porque ellos sabían quién era yo. Y él era una persona, era un oficial, y yo caigo de rodillas y yo empiezo a mirarlo y veo y era lenguas y lenguas y lenguas y lenguas y lenguas, y él me miraba así como ¿qué le pasó? O sea, yo decía, Señor, no había un escenario, no estaba preparado para que el Espíritu Santo se manifestara, pero yo no sabía qué pedir, yo no sabía qué hacer, yo no sabía cómo socorrerme, yo no sabía qué iba a pasar, pero el Espíritu Santo tomó el sitio, el lugar, las conversaciones, y él solamente me decía, pastora, cálmate, tranquila, y yo, o sea, fue una experiencia única, pastor. Y ahí se cumple lo que conversábamos, que lo afirmabas también. El Espíritu gime, y a veces nosotros debemos pedirle, o más que pedirle, abrir ese espacio para que haya esa relación y esa disposición de que, no recuerdo si era el pastor Doni, nos decía, una conexión de espíritu a espíritu, que sea uno. Y ese es el fin. El Espíritu Santo está acá ciertamente para consolarnos y dice que nos guiaría a la verdad, a toda verdad. Y esa verdad sabemos que es Cristo, y Cristo es quien nos conecta con el Padre. Pero a partir de hoy, este podcast lo hemos hecho con la intención de desafiarte a que tengas una relación con el Espíritu Santo. Indaga, busca como dice la Escritura, como el ciervo brama por las corrientes de agua. Yo te invito a que, si estás aquí en la plataforma de YouTube, busque cómo hace un ciervo cuando está clamando por agua, y cuando escuches ese sonido, que así mismo sea tu pasión, tu hambre, tu desesperación por esa presencia del Espíritu. Y una vez lo halles, mantente, que nada ni nadie te saque de esa conexión de espíritu a espíritu. Como decía el pastor Manuel, el éxito es una gran bendición y poder llegar a la cima, pero qué hermoso es que lleguemos a esa cima llenos del Espíritu Santo de Dios. Ese es el desafío el día de hoy. Este podcast es para que a partir de hoy digas, Espíritu Santo, anhelo conocerte, quiero saber más de ti, quiero conocerte a tal punto que todo lo que sea mi vida, cómo se mueva mi vida, lo que desarrolle mi vida, sea para agradarte y sea para servirte. Si logras y si así lo haces, créenos, no por nosotros, sino porque está escrito en la palabra de Dios, dice Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo. Y tiene un propósito muy claro, para que seas testigo en Judea, en Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra, es decir, desde tu entorno más cercano hasta lo más expansivo. Y declaramos en el nombre de Jesús que así será. Abre ese espacio, como decía el pastor Doni, ese espacio especial para tener tiempo con el Espíritu Santo. También te desafiamos que en tu rutina diaria, en medio de todo lo que haces, abre ese espacio y empieza. Tal vez estás cocinando, estás lavando, estás planchando, estás haciendo los quehaceres, pero que haya una conexión 24/7, y seguro que cosas extraordinarias sucederán en tu vida. Hasta aquí este podcast y nos encontramos en el próximo.